En Radio Intereconomía, A Fondo. Dirige Josep María Francàs. Muy buenas noches. Empieza A Fondo. Hoy A Fondo con Alberto Sotillos. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches. Y con Mai Sánchez al control técnico, que no le saluda porque no puede, pero hace lo que... Pues no porque no quiere, claro. Exactamente, quiere. Y de hecho, yo la veo efusivamente, pero... Pues querer es poder, Mai, o sea que hola. Pues en este caso no puede decir ni media. Está enclaustrada en la pecera. No sé si se llama pecera en este gremio esto, pero ¿no? Pecera. Sí, yo creo que mucha gente le llama pecera. Sí. Bueno, el plan que teníamos era hablar de este querido país que se llama España, que lleva ya años en democracia, pero que probablemente la democracia, estando consolidada, creo que claramente, es también claramente mejorable. No quiere decir que el resto no lo sean, porque probablemente en todas partes cuecen habas y son muy parecidas. Se puede estar enquilosada también. Asentada y enquilosada, o sea que las piedras están muy bien asentadas. Sí, es verdad. Pero tú, España, dirías que está, dirías que es anquilosada, o es que está que en el desarrollo se quedó a la mitad. Está asentada, pero tiene muy poco dinamismo, tiene muy poca capacidad de adaptación. De hecho, empezando por la propia Constitución, que parece más un texto bíblico que un texto, asociativo. Sí, pues probablemente es una buena medida eso, ¿eh? En X años no has cambiado más que dos cositas pequeñitas y porque te han obligado, quiere decir que el cuerpo está no muy vivo. Claro, menos. Sí. Y no solo eso, sino cómo la tratas. Diga la Constitución. Bueno, ya de la Constitución, bueno, está ahí, pero vamos, que no es definitiva. No debería serlo. Y además, si la gente se la estudiara, que no sé si en España se estudia, sabrían que la propia Constitución explica muy bien cómo se puede cambiar. Claro, sí. Con lo cual, ella misma prevé que lo normal es que no sea eterna. Porque es verdad que lo pone complicadillo, sí, pero bueno. En algún punto, en otros no tanto. Sí, pero efectivamente, pero habla de que, bueno, pues tenemos una democracia, bueno, está bien, como para quejarnos, pero oye, que no tiene el dinamismo, pues no lo tiene del todo cogido. Sí, de todos modos, a mí me da la sensación de que la gran dificultad para cambiar la Constitución, según el propio mecanismo, no viene del peligro de un cargarse la Constitución, sino del peligro de que la gente de que hubiera un caciquismo en el ámbito político. Bueno, se habla de abrir el melón y cómo se vuelve a cerrar. Claro, tendemos a pensar que los que la definieron eran mejores que los que hay ahora y que por lo tanto, pues evidentemente que abrir algo que se hizo con gente buena, más o menos bien, se abriría ahora en un momento peor por gente un poquito regular, por lo tanto se supone que el resultado debería ser peor. Bueno, sí, y que el peligro está en los regímenes que acaben siendo dictaduras, que eso es comodísimo para el que manda. Entonces, para que un partido no vaya a eso, para que un partido que pueda llegar a ser muy hegemónico no acabe haciendo como históricamente se ha hecho en Europa. Recordemos que, por ejemplo, el nazismo sale de votos, no sale de imposición. Claro. Bueno, y de quemar el Reichstag. Sí, pero bueno, ¿no? Haces una serie de cosas para que te voten. Claro. Pero claro, si pones un mecanismo de que eso no sirve para cambiar la Constitución, sino que tienes que irte a casa para volver a salir otros, lo vas complicando de tal manera que, hombre, el diseño es más arriesgado también. Bueno, pero el mecanismo de defensa que tiene no es nada malo, porque por eso si vamos atrás a cuando se decía que el problema de la Constitución, que había que hacer una revolución, que España estaba vieja, que el régimen del 78, la mejor forma que ha tenido la Constitución de defenderse es quedarse quietecita, y esos actores que la criticaban tanto han quedado tan retratados que el resto de la gente ha dicho, bueno, pues mira, pues entre el régimen del 78 y los que lo quieren cambiar, me quedo como estoy. Sí, o sea, que no es mal mecanismo. Sí, porque además yo tengo la sensación de que va a ser muy difícil cambiar algo en serio de la Constitución, viendo el personal que hay, Y viendo qué se pide cambiar, porque ni siquiera hay de acuerdo en qué tocamos de toda la Constitución. Bueno, o al revés, o hay gente que dice, si tocamos uno, tocamos 30.
Claro, pero vamos, que eso es una amenaza que hay, ¿no? Difícil acuerdo, y más cuando evidentemente pues tenemos estas tensiones territoriales como las tenemos. Claro, porque el famoso tema que todo el mundo estaba de acuerdo, que era vamos a hacer lo de la ley sálica, o sea, Sí, que pueda gobernar, pues hemos tenido la suerte de que los reyes han parido lo que han parido. Sí. Pero si hubieran parido otra cosa tendríamos un problema. Bueno, ya tuvieron que cambiarlo rápido para esta chica, pero bueno, vamos, pues está más o menos apañado, sí. Pero son cosas mínimas. Incluso, ya, pero ni en eso nos pondríamos de acuerdo, porque además, si no recuerdo mal, tú te acordarás más, Podemos, es decir, el señor Iglesias hizo una declaración que igual no mantiene, que dijo, cualquier modificación por pequeña que sea, yo pediré el referéndum, y lo puede pedir, porque tiene suficientes números de diputados como para que pueda pedir referéndum, aunque sea para cambiar una coma. Sí, entonces, pero bueno, técnicamente no sería negativo. Lo que pasa es que evidentemente no sería negativo, pero hará que el resto no cambie nada. Porque el referéndum los carga, iba a decir Iglesias, pero la frase original es el diablo. Sí, pero bueno, pero vamos, que no estaría mal votarlo. Lo que pasa es que evidentemente, claro, si la propuesta es reformamos la corona, pues hombre, yo te diría, pues hombre, ya puestos a reformar, pues la quitamos, ¿no? Entonces, hay mucho por abrir, sí. Claro que ese es el peligro. Sí, pero vamos, pero sí. Pero que en teoría no tendría que ser un peligro, porque si la gente quiere otra cosa, tendría que poder ir a otra cosa. Bueno, pues lo mismo que le decimos a los nacionalistas. Oye, si sois mayoría suficiente como para cambiar la Constitución, pues lo conseguiréis mientras no lo seáis. O sea, que la Constitución se protege muy bien. De hecho, en exceso, que es como empezábamos. Tiene demasiada protección y depende del marco legislativo. Y en cambio, en el marco legislativo tenemos todo lo contrario. Leyes que son incapaces de sostenerse más allá de 2 meses. Algunas no llegan ni a implementarse. Sí, porque además hay como una especie, yo no sé si es un pecado de la democracia española, de que da la sensación de que te realizas más cuanto más leyes produces. Eso ha pasado en todas las autonomías, ¿eh? Bueno, claro, además se provoca cierto caos administrativo que al final acaba suponiendo que el votante está más enfadado y el votante le echa la culpa al sistema normativo, de tal manera que ya que se muerde la cola y acabamos teniendo efectivamente la sensación de que la democracia está mal porque no funciona. Sí, y además cuanto más leyes produces, más capacidad de error tienes. Porque de hecho hay muchas leyes que no son compatibles con otras leyes. Bueno, incluso leyes estatutarias que rompen con las constituciones y se tienen que poner en cuestión. Por ejemplo. Que ponen y se cargan presidentes. Claro, porque en teoría todos los parlamentos que legislan leyes tienen un comité, llámese como se llame, que sirve para, y una serie de abogados que han pasado unas oposiciones, los letrados, que sirve para que le den forma jurídica y sean capaces de ver las contradicciones con otras cosas, las pongan de manifiesto y se puedan retocar. Porque si hoy se ha aprobado orgánicamente A, no puede ser que una ley no orgánica diga B. Entonces hay que modificar eso. Pero claro, pensar que todo el mundo trabaja bien es mucho pensar. Y entonces te encuentras con todo. Pero en fin, o sea, el gran problema de la democracia española no es solo la Constitución. Probablemente hay quien dice que la lectura de la Constitución, porque en la Constitución se consagraba la separación de poderes y después vinieron unos cuantos listillos que lo que hicieron es irla rebajando de manera que, de hecho, el Poder Ejecutivo controlara todo lo que pudiera y más. Por ejemplo, el Poder Judicial. Pues es como decir que la Biblia no es un problema, o el Corán, sino que la interpreta, pues claro, efectivamente, pues lógicamente, sobre todo si la interpretas como te conviene, lo cual no tiene nada que ver con los textos originales como son ni como deberían ser. Pero vamos, que ojalá fuera solamente un problema de Constitución, porque cambias la Constitución, las reglas y asunto resuelto. Incluso yo creo que habría hasta acuerdo. Si fuera tan obvio lo que está mal, yo no creo que supusiera demasiado problema llegar a puntos en común. O sea, que el problema es mucho mayor y yo creo que tiene que ver con algo que hablamos en su momento también, que son los partidos políticos, la composición de los partidos políticos, el funcionamiento de los partidos políticos. Eso que es precisamente lo que tú has llamado el que lee el texto. Sí, o sea, que me dirías que España es una democracia, pero que ha caído en la partitocracia exageradamente. Sí, en una mala partitocracia, porque si fuera positiva, pues no tendría ningún problema. En una mala, pues estoy de acuerdo en una mala. ¿Y cómo se podía revertir eso? Pues probablemente el cambio que haya que hacer es precisamente, pero vamos, no queda saber, no dar soluciones a esto, pero el cambio principal, yo creo que además lo tratamos profusamente y yo estoy de acuerdo en que tiene mucho que ver con la gestión democrática de los partidos políticos. Si tenemos un sistema que se basa en los partidos
y los partidos tienen carencias democráticas, pues por lo tanto la democracia va a fallar siempre y cuando los partidos no mejoren. Que en teoría constitucionalmente tienen que tener una actitud, o sea, no solamente ideológica, sino de funcionamiento absolutamente democrática. Sí, pero no hay ningún parámetro para medir eso. Que los partidos deben de ser democráticos, bueno, sí, y transparentes, pero eso ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide que un partido sea democrático? ¿Unas primarias, 2, 3 primarias? No, es muy difícil, claro, porque además todo se apaña. Tú eres una prueba viva de que unas primarias no quieren decir más que un poco más de democracia o un poco más de trampa. O un poco menos. Claro, un poco menos, por eso. No, y sobre todo porque los que digamos tendrían que evaluar si los partidos son o no democráticos son los mismos partidos que están en el poder. Sí. Volvemos a lo mismo. Sí. Pues ni van a cambiar la ley electoral, ni se van a cambiar a sí mismos, ni mucho menos se van a autodenunciar. Oiga, es que me he dado cuenta de que no debo de existir porque no soy del todo democrático. Por lo tanto, renuncio a todo mi espacio de poder porque he incumplido la norma fundamental del Estado. Pues no lo vamos a ver, desgraciadamente. No. Pero entonces eso nos lleva a la desesperanza. Pues yo creo que es bastante, sí. Yo no creo que sea mala en sí misma. La desesperanza. Es una buena forma. Sí, no me parece una mala idea. Bueno, hay cosas que son difíciles de cambiar. ¿Estamos realmente mal? No. ¿Se podría mejorar? Sí. ¿Es viable mejorarlo? Pues no a corto plazo. ¿Nos desesperamos por ello? Bueno, pues igual hay que desesperarse un poco de tiempo, porque desde luego si pretendemos que lo que se tiene que mejorar se haga rápido o pronto, pues... No, rápido es imposible, pero sí que creo que es verdad que a la calle no me gusta usar la palabra calle porque la sociedad cada vez pesa más. Y creo que estaremos de acuerdo en un ejemplo, las grandes o los cambios legislativos que ha habido en pro del tema de parar la corrupción, que tampoco sirven, que tampoco son mano de santo, pero probablemente han ido mejorando un poco o dificultando la corrupción, han salido porque la calle no toleraba más titulares de prensa sobre el tema. Bueno, pero no lo soportaba, pero tampoco tenía capacidad real de cambiarlo. No, pero los partidos se han dado cuenta que eso les podía restar votos. Bueno, pero y unos han hecho bandera y otros y han ido, hombre, por ejemplo, es una tontería, pero ahora mismo un partido puede ser condenado, antes no. Bueno, pero el cambio, fíjate, existiendo es mínimo, o sea, realmente los mecanismos no se han dado para que no se vuelva a repetir. O sea, sí, que puede ser condenado, sí, pero eso no evita que lo hagan. ¿Sí? O sea, no, claro, no, es que evitar que lo hagan casi no evitas nada, ¿eh? Yo no he visto de profundidad ningún cambio en ningún partido sobre la corrupción. De hecho, las personas que de fondo estaban gestionándola pues, pasean a sus anchas, vamos, sin ningún problema, excepto 3 o 4 nombres que lógicamente, pero yo hablo de corrupción no económica, sino de la corrupción democrática, la que pervierte el sistema, la que hace que un partido político no sea funcional para la democracia actual. Y yo creo que tenemos muchos partidos ahora, que no por eso deberían ser ilegales ni nada, digo que tenemos muchos partidos que no son funcionalmente democráticos. Otra cosa es que no haya nada mejor, pero vamos, que no cumplen el mínimo requisito de funcionalidad. Sí, y eso para no caer en la desesperanza, que caeremos los dos, me parece que solo tiene un arreglo, que es que la propia sociedad cada vez transija menos con esos comportamientos. Y que eso el partido político lo note. Ahora, eso es más lento. Son lentísimos. Es evidente, pero es que es la única opción. No, por supuesto. Yo jamás estoy absolutamente de acuerdo que tiene que pasar por la sociedad, pero estamos hablando de una sociedad que todavía considera que la política es una cosa ajena de la que pasa, que no le interesan demasiado, que la considera, fíjate, que los políticos son el primer, segundo, tercer problema del país. Por lo tanto, no es que estemos lejos, es que la implicación es mínima. Para cambiar lo que tenemos que cambiar sería necesario pues pasar del 1% de sociedad interesada por cuestiones políticas a un 10%. O sea, es aumentar una barbaridad el porcentaje de personas que cuando en las encuestas de decir dicen que han hecho algo político, ese algo incluye ir a una manifestación una vez al mes o al año. Y eso ya lo valoramos como que tiene algún comportamiento político. Y sería necesario pues implicación, gestación de nuevos partidos, militancia activa y al revés, nuevos partidos con cada vez menos militantes. Todos. Sí, eso es verdad. A mí yo el único factor de esperanza que le veo es la sociedad civil, ¿eh? Sí, pero ahora mismo está al margen de los partidos. Sí, claro, pero igual estar al margen es una manera de dar un toque. Sí, pero no se han dado cuenta de que, un toque poco eficaz, de que en España, en nuestro sistema político,
intentar cambiar algo al margen de los partidos es imposible. Es utópico. Sí, bueno, imposible. sí, hay una posibilidad. Pues, oye, si quieres acabar con el plástico, que a mí me parece ahora mismo la lucha más loable y noble que puede haber en la sociedad, pues no sé, o lo consigues a través de leyes de los partidos, o tienes que hacer la obra milagrosa de convencer a todas las empresas privadas de que dejen de utilizar el plástico. Pues lógicamente la de convencer a todas las empresas del mundo es más complicada que la de imponer una legislación. Pero ¿qué está haciendo la sociedad? Alejarse del partido. Bueno, pues se complica mucho, evidentemente. No, yo pienso que has definido cosas que son muy claras. O sea, fuera de la política no hay ninguna posibilidad de hacer nada. En lo que se refiere a actualizar un país, a legislar, a cambiar un país. No hay opción. Es decir, claro. Tiene que pasar por la política. Entonces, si en la manera que la política sea mejor, eso se mejorará. En la manera que la política sea peor, eso no mejorará nunca. ¿Cómo se mejora eso? Pues evidentemente no es fácil. Claro, pero no es fácil. El problema que hemos detectado en la democracia española se reproduce literalmente en los partidos políticos. Sí, es decir, el partido político nunca cambiará el sistema porque ha ganado gracias a ese sistema. Bueno, pues dentro del partido ocurre lo mismo. El que gestiona y diseña el funcionamiento interno de ese partido es el que está ahí porque ha ganado. Por lo tanto, vete tú a decirle al secretario de organización de ese espacio que está cometiendo infracciones y que debe de irse porque no ha gestionado bien el espacio democrático. Pues lógicamente te mandará a freír espárragos de la forma más sutil posible. Él seguirá en su puesto, él diseñará las listas electorales, esas listas electorales subirán y defenderán el sistema de pe a pa. Por lo tanto, ojo, y le defenderán a él, puesto que los candidatos los ha puesto él. Exacto, por lo tanto la desesperanza es bastante justa y necesaria. Y además normalmente no es el secretario de la organización, sino que es el secretario general o presidente según el partido, que al mismo tiempo es el que puede acabar siendo presidente de gobierno, y entonces además de tener todo el partido para hacer lo que le da la gana, tiene el BOE, que manda bastante más. Y cuando y al final resulta que el presidente de la Comisión Europea, que en teoría sería un señor / señora que mandara mucho, no lo elige el Parlamento Europeo como acaba de pasar este verano, sino que lo eligen los secretarios generales de los partidos que han ganado en cada país, porque en España, como tocaba el PSOE, pues ha sido Pedro Sánchez, si hubiera estado Rajoy, hubiera sido Rajoy, en Francia Macron, aquí tal, esos son los que han decidido, con lo cual al final resulta que tenemos unos reyes peculiares, lo único que se van turnando. Bueno, y pero poco más. Hombre, y ya muy es una peleados. mejora. Ya es una mejora. Y encima muy peleados entre ellos, de tal manera que llegamos al punto de que cuanto más se pelean, parece que es mejor para todos, lo cual es un desastre generalizado. Pero como que son más consistentes y se pelean con el contrario, porque se diferencian más. Pero vamos, que la solución solamente pasa por nosotros, o sea, porque la sociedad que ahora mismo dice déjame en paz, dice bastante tengo con pagar mi cuota de autónomos, pues decida que tiene que intervenir. Lo que pasa es que los que suelen intervenir suelen ser pirados militares a caballo. Sí, claro, es que, o sea, golpe de Estado no va bien. Revolución, creo que ahora mismo en el siglo XXI también no es fácil. Va a ser difícil. Es muy difícil. Entonces, la única posibilidad es desde dentro de los partidos, y es la que tú has dicho, que es casi imposible, a no ser que suene no sé qué flauta. Hombre, puede sonar la flauta esa, que la gente se acabe hartando de un tipo de comportamiento y los partidos noten que esa distancia no les compensa. Porque cada vez se sientan... Bueno, sí es verdad, Alberto, que hace como ahora, no es de ahora, pero como hace 3 o 4 años, había una presión sobre el mundo municipal en el tema de la corrupción que hizo que mucha gente se planteara si seguir en el mundo municipal políticamente o no seguir, Bueno, pues también ha ocurrido lo contrario, que se ha generado una presión, en cierto modo, tan irreal, pidiendo que más que políticos tengamos vírgenes santas, que hay mucha gente que huye de la política cuando podría hacer mucho en ella, porque tiene miedo a que, yo qué sé, que alguna vez condujo a 117 por una zona de 100 y va a tener que hundir su empresa y todo, porque va a salir en prensa que fue un corrupto. Entonces, pues eso ha frenado, eso ha frenado gente, Claro, pero precisamente la gente que, digamos, que más podía aportar porque no necesitaba el cargo, es decir, sino que venía a hacer algo en el cargo, esa gente ahora mismo huye. Si tú tienes una empresa que va bien, si tú tienes una situación personal que está perfecta, no necesitas a la política y encima solamente te va a dar problemas. Por lo tanto, los únicos que quedan son los que la necesitan, o sea, los que van a vivir de ella. Los que van a vivir de ella jamás la cambiarán.
Por lo tanto, necesitamos menos gente que dependa del espacio político y más gente que vaya a la política absolutamente de manera innecesaria. O sea, casi que se la obligue. Oiga, usted va a tener que estar 4 años de concejal o diputado porque le ha tocado, por sorteo. Y un porcentaje de los ayuntamientos va a tener que ser por sorteo. Y oye, probablemente una medida así de drástica funcione, porque llevaría a la política a gente que la cambiaría porque no le va nada personal en ello. Al revés, dice, oye, ya que estoy aquí, me han obligado, pues voy a hacer cosas que nos pueda favorecer a los que dentro de 3 años vamos a estar fuera. Sí. Sería una posible opción, pero que le va a pasar lo que decíamos de las otras opciones. Como esa puerta la tendrían que abrir los que están ahora, no se les ocurre ni locos abrirla. No, claro. Bueno, fíjate, nos quejamos mucho de los chinos y los chinos tienen que hacer oposiciones para ser concejales y alcaldes. Muchos de ellos, igual es una opción ponerles un examen y, oiga, por mucho que le hayan votado, que usted tiene que aprobar ese examen. Si no lo aprueba, va afuera. Pues sería un criterio de selección. No sé si bueno o malo. Entretenidísimo. Porque al final pienso que la política tiene sus... O sea, que así como el político profesional tiene grandes cosas negativas por ser político profesional, es absolutamente necesario que sea profesional para mí. Porque el amateur no va a ningún sitio. No, pero yo creo que un porcentaje... a mí el sorteo me parece un mecanismo bastante democrático. Yo cuando nosotros fundamos aquel partido de Cien Común, que luego lo cerramos, y una de las reuniones que tuvimos fue precisamente con una asociación, no sé si recuerdo si era la Asociación Federación, que eran realmente defensores de la elección por sorteo. Nosotros nos convencieron incluso de que una parte de la ejecutiva de ese partido incluso formara parte, un 10%, un 20%, por sorteo. Y la verdad es que tiene un componente absolutamente democrático, que era un mecanismo de control buenísimo. Y oye, es una pena que no se haya seguido implementando, porque el sorteo, oye, la verdad es que genera... No el 100%, lógicamente. No, igual un porcentaje de concejales en un ayuntamiento estaría bien. Pero claro, provoca... Pero el alcalde lo dudo. No, pero hombre, si la mayoría absoluta, por ejemplo, en todos estos pactos, pues depende de un 20% de concejales que han salido por sorteo y que lo único que les da igual, hombre, te puede tocar el más tonto, pero también te puede tocar el más tonto en la lista electoral. Quiere decir que eso no te salva de nada. Pero oye, que te toca a ti, pues te va a dar igual al final. PP, PSOE, Cuñado, PP, Vox, al final, oye, dame tu programa, pues voy a votar a estos porque para mi calle me va muy bien. Y oye, eso genera un componente bastante importante de cambio. Sí, no, y además si al que voto libre al final. Claro, si al que como el sorteo, el que va a entrar ahí es un señor que como mínimo hasta ahora le tocaba pagar todas tus decisiones, claro, pues igual se va a plantear que decidas cosas que sean más baratas, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo tonto bastante importante. Por lo contrario, puede pedir que suban porque lo está pagando poco, porque necesita más servicios en su pueblo y te dice, oye, pues necesito más servicios, por favor cóbrame porque queremos hacer una piscina entre todos y vamos a subir un poquito, como una comunidad de propietarios, más o menos. También tiene sus problemas, pero cuanto más representativo sea y más un mecanismo de control, al final el sorteo permite... Pero eso no funciona en ningún país. No, desgraciadamente no. Mira, a mí me gusta, yo reconozco que me gusta y serviría, no cambiaría ni solucionaría ni desde luego sería la panacea. Yo creo que a nuestro sistema a ciertos niveles no le vendría nada mal. Sí, pero lo mismo a mí me encantaron cuando estuve en contacto con los del partido Voto en Blanco. Que es que lo que propugnan es que el voto en blanco no tenga trascendencia después. Es decir, que si ellos sacaban un diputado nacional, por ejemplo, pues ese diputado toma posesión, pero no va nunca. Si no toma posesión, ponen a otro, con lo cual toma posesión, claro, sí. Pero desaparece, para que quede claro que en el Congreso, si hay un 20% de votos blancos, pues hay un 20% de sillas vacías, y ahora evidentemente tal. Y está bien pensado, pero a ver cómo lo haces esto, porque claro, la gente, primero que no existe, y segundo que no sé, bueno, si hay un partido que existe, claro, la única manera de hacerlo era con un partido, pero no se deben haber dado a conocer mucho porque la gente no sabe que existe eso. No, pues al final la gente, aquello del voto útil, la frase esa de, hombre, esto es unas elecciones, hay que tomárselo en serio. Coño, más en serio que decir, no me gusta nada, a mí me parece absolutamente serio. Sí, porque además después hay gente que hace lo de que no me gusta nada. O sea, que realmente vota, hay gente que vota en blanco, pero no vota, al partido vota en blanco porque no sabe que existe una opción que entonces sí que sería significativo su voto en blanco. Y porque tampoco se fía. Y digo, ¿estos quiénes serán? También puede ser, pero yo creo que nadie sabe nada en todas las cosas porque la ley electoral ya está puesta de manera
que el que no está en la pomada tenga pocas capacidades de explicarse. Sí, no, hay pocas opciones. Porque así como algunos sabéis que los partidos para presentarte necesitas más avales que un tonto, en fin, que es casi imposible, pues aquí para presentarte y para después salir y que te den un espacio, un minuto en televisión, necesitas unas condiciones que nadie está dispuesto, los que mandan, que son nosotros, a que eso sea fácil de conseguir. No, claro, por eso vale muchísimo. Sí, y así nos va. Más cosas. Tú el tema de la separación de poderes, ¿harías algo en ese sentido? Porque a mí lo único que veo es que en España no hay separación real de poderes, pero el poder judicial real, no está tampoco muy poco separado. Y de hecho nos está salvando de más de una. Por eso, yo digo así que a mí me parece que hay un mínimo suficiente de separación. El judicial yo lo veo bastante limpio, no es perfecto, pero vamos, me parece que funciona con una independencia de la que no nos podemos quejar. Sobre todo hay una cosa que hay que hacer, que es compararse si nos comparamos con el 98% de los países del mundo, tenemos un sistema judicial impecable, vamos, que es maravilloso y que se tiene que defender además de ataques diarios. El procés catalán lo que está provocando es que, vamos, que nuestros jueces sean de una impecabilidad, tampoco sé si te la palabra, máxima. Sí, al menos una independencia. Claro, tienen que demostrarlo en cada frase. Por lo tanto, bueno, menudos jueces que cada vez que hablan tienen que demostrar que son imparciales, independientes y que no dependen de nada y que aplican la ley. Eso es un chollo. Sí que habría que mejorar igual un poquito la parte legislativa del Ejecutivo. Pero, claro, eso ya podría provocar unas tensiones, digamos, de gobernabilidad. ¿Y el Constitucional no lo tocarías tú? Bueno, es que a mí no me parece... O sea, en los plazos sí, porque una justicia que es lenta no es justa. Pero no creo que tenga demasiadas fallas, más allá de que... de que resuelve cuando quiere, cuando no quiere no quiere. Pero hay una que sí que tiene, que es que cuando el poder político se ha empeñado en una determinada decisión, el Constitucional no le ha fallado nunca, ¿eh? Y las pruebas son desde las primeras sentencias hasta las últimas. O sea, cuando se trató del tema de Rumasa, por voto de calidad cayó. Cuando se trató del tema del estatuto, se aguantó todo lo que se pudo y al final se hizo lo mínimo que se tenía que hacer para que no pasara lo que no tenía que pasar, etcétera. Hombre, eso lo hemos hablado. Quien interpreta la ley, quien la lee, pues tiende a que sea a su favor. Sí, pero es que además el Tribunal Constitucional no es poder judicial. No. Con lo cual es una cosa peculiar porque puedes no ser ni juez, ni magistrado, ni nada y estar en el Tribunal Constitucional. Sí, bueno, probablemente una de las mejoras sería ese Tribunal Constitucional, pero también es cierto que no porque no seas juez es negativo en sí mismo. O sea, a mí me parece positivo que haya otras valoraciones, es decir, como la Constitución es de todos, entre comillas, pues que no solamente que digan los jueces, sí, pero que en la interpretación de esa misma ley máxima superior para todos, pues tiene que haber otras personas. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, solo con una condición, que entonces para mí el Constitucional no tendría que, de hecho, ser el último juzgado de España. La última instancia, no. La última instancia. Y lo está siendo, de hecho. Hombre, es necesario que haya un Tribunal Constitucional que sea una última instancia. Pero igual sería necesario otro tribunal intermedio que es como no consultivo, pero entiéndeme, es decir, ¿qué opinaría un tribunal plural sobre esta cuestión? Que no sea definitivo, para eso tendría que haber efectivamente un tribunal literal constitucional, pero sí creo que sería bueno un espacio de debate. Una sala de recursos del Supremo que solo se dedique pero que un organismo que no es del Poder Judicial al final pueda acabar enmendando al Supremo, a mí me parece como mínimo peligroso y peculiar. Sí, es un poco chapucero, sí. Además da situaciones bastante incongruentes. Entonces, el Constitucional para mí tendría que ser constitucional. Es decir, pero claro, todo es constitucional, porque si a mí me han pisoteado un derecho, es constitucional, pues ya la hemos liado, o sea, que la hemos liado. A mí no me desagrada el sistema americano, tengo que reconocerlo, ¿eh? No me desagrada nada. O sea, que señores no dependan del nombramiento de un político, sino que sea un tema terminal, no me desagrada nada. Y claro, ahí como había una permuta, más o menos hay un equilibrio, más o menos. Yo jamás querría estar en un cargo cuya renovación dependiera de mi muerte.
Pues, pero vamos, es una cuestión personal. Pero es mucho peor que no dependa de tu muerte, sino de que le hagas la pelota al que te tiene que No, nombrar. ya, pero no, lo digo por una cuestión de supervivencia. Hombre, ya. Porque alguna vez te he despedido diciendo descanse en paz y tal. Pero lo dices por eso. Pero no es por eso. Pues es que... Yo prefiero poder irme sin que me tengan que matar. Ah, pero irte siempre puedes renunciar, ¿eh? No, ya, pero también te pueden matar. También te pueden matar, sí, es verdad, sí. Te pueden empujar en un semáforo. Es peor, por eso. Y eso, bueno, algún caso ha habido, ¿no? Por en eso el propio quiero decir. Estados Unidos, sí. Hay una serie muy famosa que alguien decía, Sí, si señor. alguna vez te pagan por matarme, avísame señor. antes que te pago el doble. Pues Sí, oye, señor. yo transmito el mismo mensaje. Oye, avísame que podemos negociar. Nos vamos, la música quiere decir no que nos vayamos a bailar, sino que cada uno se va a dormir, que ya es hora. Muchas gracias, Alberto, un fuerte verdadero abrazo placer. y hasta la próxima. Vaya, muy bien.